Durante la década de los 60, Adolfo López Mateos, en ese entonces presidente constitucional de México, lograría grandes cambios. Nacionalizar la industria eléctrica para así lograr nuestra independencia energética, crear la Comisión de los Libros de Texto gratuitos y obligatorios. Al igual realizó numerosos viajes alrededor del mundo, mantuvo una política independiente, al igual como convencer a John F. Kennedy que aceptara regresar a México al territorio El Chamizal, el cual en 1868 había quedado bajo jurisdicción norteamericana. Se decía que cada mañana el presidente preguntaba, ¿qué toca hoy, viaje o vieja? Pero finalmente en 1964 designó a Gustavo Díaz Ordaz como su sucesor a la presidencia. Así Gustavo Díaz Ordaz fue electo presidente para el sexenio de 1964-1970. Es recordado principalmente por sus maneras autoritarias y, en pocas palabras, algo salvajes al momento de solucionar problemas. El milagro mexicano de aumentar considerablemente la economía rendía sus frutos, pero sería desigual entre las clases sociales. Se lleva a cabo la fundación del Instituto Mexicano del Petróleo. Y hablando un poco acerca de su política exterior, llevó una buena relación con Estados Unidos. Algo que se efectuó fue una medida antidrogas, principalmente enfocada hacia la marihuana, pues justamente esta operación Intercepción, así llamada, tenía como fin detener la exportación y narcotráfico de marihuana hacia Estados Unidos. Algo bueno que se llevó a cabo fue el Tratado de Tlatelolco, esto para hacer que Latinoamérica fuera una zona libre de armas nucleares. En 1966, alumnos de la Facultad de Derecho demandaron a la Rectoría la renuncia de su director y la derogación de un artículo de la ley orgánica que facultaba a las autoridades a la expulsión de alumnos. La huelga obligó a renunciar al entonces rector Ignacio Chávez. En 1968, varias escuelas, incluida la UNAM, en busca de un cambio democrático, organizaron un movimiento social, donde el gobierno usó la represión. Pero tiempo después, el 2 de agosto, la UNAM, el IPN, la Escuela Nacional de Maestros, la NAH y Chapingo conforman el Consejo Nacional de Huelga. Movimiento médico que se llevó a cabo de 1964 a 1965 fue promovido por médicos de las instituciones públicas de salud en México. Sus demandas fueron mejoras en sus salarios y también en sus condiciones de trabajo. En este se involucraron 4 paros laborales durante su periodo. El 2 de octubre del 68 se realizó otra manifestación, esta en la Plaza de las Tres Culturas, donde se infiltraron integrantes del Batallón Olimpia, el cual fue formado por el presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz. Esto con el objetivo de aumentar la seguridad durante los Juegos Olímpicos. Los infiltrados se vistieron de civiles para pasar desapercibidos entre la multitud. Esto con un guante blanco para ser identificados como los del Batallón de Olimpia. Y fue con una bengala que la masacre empezó, causando miles de muertes a personas inocentes, que en su mayoría eran estudiantes. Durante la década más rebelde se produjeron muchos cambios culturales y sociales, tales como el consumismo por medio de la publicidad. La intensificación de las protestas de jóvenes en contra del abuso del poder del gobierno continuaba. Apareció el movimiento hippie en la sociedad con su lema Amor y Paz. Para ellos no había nada prohibido y el consumo de drogas como el LSD incrementó. Además, en esta década el rock and roll comenzó a popularizarse entre los jóvenes, ya que formó parte de la forma de protesta hacia el abuso del poder y la represión. También se manifiesta la libertad social de la mujer con el uso de la minifalda, que se volvió tendencia al igual que el uso de las pastillas anticonceptivas, que eran símbolo de la libertad femenina y sexual. Las atractivas edecanes en los eventos políticos también volvieron locos a miles de hombres. En un ambiente de tensión y a escasos 10 días después de una de las tragedias más grandes del país, la matanza de Tlatelolco, Ordaz decidió inaugurar los Juegos Olímpicos para dar una imagen de un país de paz. Era la primera vez que México organizaba un evento multideportivo de esta magnitud. Nuestro país tuvo los mejores resultados en estos Juegos Olímpicos, sin embargo, la gimnasta Vera Chablascal robó el corazón de los mexicanos. En cuanto a los avances de la tecnología, el 4 de septiembre de 1969, Díaz Ordaz inauguró el sistema de transporte colectivo Metro. En la ciencia, orgullosamente el periodista mexicano Jacobo Zabludovsky narró el 20 de julio de 1969 la llegada del hombre a la luna. En cuanto al teatro en México en los años 60, nos encontramos con varios pioneros de este.
Personajes como Silvia Pinal, considerada como pionera del teatro de comedia musical de la televisión en México, Mauricio Garcés y Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés, alias El Loco Valdés, que sin duda sacaron más de una sonrisa a todo mexicano. Tal fue el impacto del teatro en México que el 27 de agosto de 1960 se inauguró el teatro La Blanquita, que sin duda alguna se convirtió en el teatro favorito de la ciudad, llegándose a realizar no solo obras de teatro, sino hasta conciertos a gran escala. Y hablando de instalaciones para uso artístico en esa época, podemos encontrarnos con el patio, que era otro de los pilares artísticos de los años, ya que era el centro de espectáculos más grande de la época donde se presentaban artistas de alta categoría. Eso es referente al teatro mexicano, pero yéndonos a algo más regional y varonil de los maravillosos años 60, bandas como Los Tres Caballeros y sus noches de ronda alegraban el momento del mexicano en los años de esta época. Después de la muerte de Marilyn Monroe en 1962, México la recibió y hasta se compró un suéter Chinconcuac. En junio de 1962, el presidente John F. Kennedy y su esposa Jacqueline visitaron la Ciudad de México. En 1964, el Museo Nacional de Antropología e Historia abrió sus puertas. Gran conmoción causó en 1961 la publicación de Los hijos de Sánchez del extranjero Oscar Lewis. José Luis Cuevas, el 8 de junio de 1967, reveló su mural titulado Efímero.